Me quedé en el baño del juzgado, ajustándome el saco por 10ª vez. La piel con cicatrices en mi espalda se tensaba con cada movimiento, un recordatorio constante de aquella noche, hace 3 años. Mi abogada, la señorita Bennet, me había advertido que ambos estarían ahí hoy. Mi madre y Marcus, mi padrastro, la pareja perfecta, pilares de nuestra pequeña comunidad, líderes del grupo juvenil en la primera iglesia bautista. Si tan solo su congregación hubiera escuchado los gritos de mi hermanita aquella noche. El recuerdo me golpeó como una ola. Sara, de apenas 11 años, acurrucada en la esquina mientras Marcus se alzaba sobre ella, cinturón en mano, porque había olvidado llamarlo señor. Me interpuse entre ellos, algo que nunca antes me había atrevido a hacer. No la toques, dije, con la voz temblorosa pero decidida. Es solo una niña. Los siguientes momentos aún se repiten en cámara lenta en mis pesadillas. El rostro de Marcus deformándose de ira. Mi madre apareciendo en el marco de la puerta, con los ojos fríos y distantes. Julia necesita otra lección de respeto, ¿no crees, querido? Dijo, como si hablara del clima. Me toqué la nuca, sintiendo la piel endurecida bajo la camisa. El fierro del juego de chimenea todavía tenía grabado nuestro apellido, Harrison. La ironía no se me escapaba, ahora coincidía con el apellido de mi abogada, Bennet. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Julia, la voz de Sara apenas era un susurro. El alguacil dice que ya es hora. Abrí la puerta del baño. Sara, ahora de 14 años, estaba ahí con su mejor vestido, el que compramos juntas después de que logré sacarla de esa casa. Las ojeras bajo sus ojos me dijeron que tampoco había dormido. No tienes que hacer esto, le dije, arreglándole el cuello del vestido. Puedes esperar afuera. Ella enderezó los hombros, viéndose mucho mayor de lo que era. No voy a dejarte sola con ellos otra vez. Nunca más. Al entrar a la sala del tribunal, sentí sus miradas de inmediato. Mi madre, vestida con su mejor atuendo de domingo, aferrando su Biblia como si fuera un escudo. Marcus, con el rostro lleno de fingida indignación. Sus simpatizantes ocupaban 2 filas enteras, miembros de la iglesia que habían escrito cartas defendiendo su firme pero amoroso estilo de crianza. Mi lado tenía menos gente, pero más fuerte. La señorita Bennet, que tomó mi caso pro bono después de ver mis cicatrices. El detective Rivera, quien fotografió las quemaduras y escuchó el testimonio de Sara con lágrimas en los ojos. La doctora Chen, que documentó años de lesiones sospechosas que nuestro médico familiar siempre ignoró. De pie, ordenó el alguacil. La jueza Martínez entró con el rostro impenetrable. Había pasado los últimos 3 días revisando pruebas, fotografías, expedientes médicos, el diario de Sara, y el video que lo cambió todo. Mi madre siempre grababa sus sesiones disciplinarias, prueba, decía ella, de que hacían la obra de Dios. La noche de la marca, había colocado su teléfono en la repisa de la chimenea, grabando todo con una claridad horrible. Antes de continuar, dijo la jueza Martínez, quiero referirme a algo que se presentó como evidencia esta mañana. Levantó un libro encuadernado en cuero. Señora Harrison, ¿reconoce este diario? El rostro de mi madre palideció. Era su diario privado, el que guardaba bajo llave en su cajón, donde detallaba cada castigo con un orgullo perturbador. Objeción, su señoría, intervino su abogado. Ese diario fue obtenido ilegalmente. Rechazada, dijo la jueza con firmeza. El diario fue hallado durante una orden de cateo legal en la residencia de los Harrison, autorizada después de que la hermana menor de la señorita Harrison denunciara más abusos. La sala quedó en silencio mientras la jueza Martínez leía una entrada. La rebeldía de Julia requirió medidas más fuertes hoy. El señor guió la mano de Marcus mientras presionábamos la marca sobre su carne. Sus gritos fueron oraciones de redención. Alguien del grupo de la iglesia soltó un jadeo. Sentí la mano de Sara buscar la mía, apretándola con fuerza. Señora Harrison, continuó la jueza, usted escribió esto la noche que sostuvo a su hija de 15 años mientras su esposo le presionaba una varilla caliente en la espalda. Usted escribió que su piel chispeaba como Satanás saliendo de su cuerpo. El rostro de mi madre se endureció. Estábamos salvando su alma, grabándole el nombre de su familia en la piel. Tenía que recordar a quién pertenecía. Marcus interrumpió, lleno de soberbia.
Todo lo que hicimos fue por amor. La mirada de la jueza Martínez podría haber congelado el infierno. Señor Harrison, le sugiero que guarde silencio. Pasó la página del diario. Aquí hay 3 años de entradas. 3 años de tortura documentada disfrazada de disciplina. 3 años de evidencia de que usted y su esposa abusaron metódicamente de 2 niñas mientras su comunidad fingía no ver. El grupo de la iglesia se removió incómodo. Algunos nos estaban viendo, de verdad, por primera vez. Su señoría, dijo la señorita Bennet. La fiscalía quisiera reproducir el video de la noche en cuestión. Cerré los ojos. No necesitaba verlo. Aún lo revivía cada noche en mis sueños. Pero todos los demás debían ver. Debían escuchar mis gritos, ver la sonrisa de mi madre, presenciar la rectitud de Marcus mientras me marcaba la piel. El proyector zumbó al encenderse, y mi voz de 15 años llenó la sala del tribunal. Por favor, mamá, por favor no dejes que lo haga. El video se reproducía con una claridad despiadada en la pantalla del tribunal. Cada jadeo, cada súplica, cada chisporroteo nauseabundo de carne quemada resonaba en el silencio absoluto de la sala. El ángulo de la cámara mostraba todo. La sonrisa serena de mi madre mientras me sujetaba los brazos. El rostro de Marcus, torcido por una satisfacción justa. Y la pequeña figura de Sara, encogida en la esquina, con las manos sobre los oídos. Sube el volumen, ordenó la jueza Martínez. Cuando la voz de Marcus salió por las bocinas, tronó. Esto es lo que pasa cuando desafías mi autoridad en mi hogar cristiano. Varios miembros de la iglesia se levantaron y salieron, incapaces de seguir viendo. La señora Peterson, quien había escrito una carta de referencia brillante para mis padres, vomitó dentro de su bolso. Lo peor no era la violencia física. Eran las oraciones que recitaban mientras lo hacían. La voz de mi madre, tranquila, pausada. Señor, te damos gracias por darnos la fuerza para corregir a nuestra hija descarriada. Cuando el video mostró a Marcus calentando la varilla por segunda vez, la jueza Martínez levantó la mano. Suficiente, dijo con la voz temblorosa. Alguacil, las luces. Las luces fluorescentes parpadearon al encenderse, revelando lágrimas en los rostros de varios miembros del jurado. Un hombre mayor sollozaba abiertamente. El detective Rivera fue el siguiente en tomar el estrado. Encontramos instrumentos similares en la casa de los Harrison durante el cateo, declaró, colocando varias bolsas de evidencia sobre la mesa. Todos muestran signos de uso. Cada uno con frases familiares distintas, diseñadas para ser marcadas en la piel. Levantó una por una. Propiedad del padre, hija fiel de Dios, esposa obediente. Estas estaban destinadas para uso futuro, continuó. Según las entradas del diario, planeaban usarlas para el cumpleaños número 13 de Sara. Sara se tensó a mi lado. Ese cumpleaños hubiera sido el próximo mes. Mi madre se levantó de golpe. Somos sus padres. Tenemos derecho. Siéntese, señora Harrison, tronó la jueza Martínez. Tiene derecho a guardar silencio, y le recomiendo encarecidamente que lo ejerza antes de incriminarse más. El abogado de Marcus, sudando, intentó hacer control de daños. Su señoría, aunque los métodos de mis clientes puedan parecer extremos para algunos, actuaban conforme a sus creencias religiosas sinceras. Objeción, la voz de la señorita Bennet cortó el aire como un látigo. La libertad religiosa no ampara la tortura de menores. Al lugar, dictó la jueza Martínez. Y, abogado, le sugiero que reconsidere su estrategia. Este tribunal no tolerará justificaciones religiosas para el abuso infantil. La siguiente hora fue un desfile de peritos médicos. Mostraron radiografías de fracturas antiguas, fotografías de marcas de cinturón, y documentación de accidentes que habían sido encubiertos. El testimonio del Dr. Chin fue especialmente devastador. Las cicatrices en la espalda de Julia serán permanentes, explicó. El daño en el tejido es extenso, y el trauma psicológico. Hizo una pausa, intentando mantener la compostura. En 15 años de medicina de emergencia, nunca he visto una crueldad tan calculada. Durante un breve receso, Sara me jaló del brazo. Mira, susurró. Nuestro antiguo pastor hablaba con mi madre, el rostro pálido. Ella intentó tomarle del brazo, pero él se apartó con repulsión. Uno a uno, los miembros de la iglesia que habían venido a apoyarlo se movieron a otros asientos,
dejando a mis padres aislados. Cuando el tribunal reanudó la sesión, la señorita Bennet me llamó al estrado. Caminé frente a mis padres, sintiendo la mirada de Marcus quemándome la espalda. Bastante apropiado, dadas las circunstancias. Julia, dijo la señorita Bennet con suavidad, ¿puedes contarle al jurado qué pasó después de la noche de la marca? Respiré hondo. No pude ir a la escuela por semanas. Las heridas se infectaron. Mi madre dijo que era la forma de Dios de sacar mis demonios. Mi voz se fortaleció. Pero cometió un error. Me mandó a la escuela demasiado pronto, antes de que pudieran quitarme los vendajes. Mi maestra de educación física los vio durante la clase. ¿Y qué pasó después? Preguntó Bennet. Llamó al DIF, respondí. Pero mis padres eran respetados en la comunidad. Convencieron a todos de que yo era problemática, que inventaba historias. La miré directamente. Hasta que Sara se enfermó. El ambiente en la sala se tensó. Ese fue el punto de quiebre. El detalle que rompió su fachada perfecta. No quisieron llevarla al hospital, continué. Dijeron que la oración sanaría su apendicitis. Esperé hasta que se fueron a la iglesia, tomé las llaves de repuesto y la llevé al hospital. Estaba a minutos de que se le reventara el apéndice. Tenías 16 años, aclaró la señorita Bennet. Sin licencia, sin permiso. Arriesgaste todo para salvar a tu hermana. La habrían dejado morir, dije, con la voz quebrándose por primera vez. Así como eventualmente me habrían matado a mí. Todo en nombre de la disciplina. Miré al jurado. A los miembros de la iglesia que habían permitido todo eso durante años. La marca en mi espalda dice, honra a tu padre. Pero el verdadero honor, la verdadera fe, no se trata de poder ni de dolor. Se trata de amor. Y en esa casa nunca hubo amor. Solo control disfrazado de rectitud. Marcus se puso de pie, haciendo que su silla cayera hacia atrás. Eres una desagradecida. Gritó. Señor Harrison, el mazo de la jueza golpeó con fuerza. Una interrupción más y será expulsado de esta sala. Aunque, dadas las pruebas que hemos visto, eso podría ser lo menos de lo que deba preocuparse. La jueza cruzó su mirada con la mía, y vi algo ahí. No lástima, sino comprensión. Había visto más allá de su fachada piadosa, hasta los monstruos que eran en realidad. El tribunal entra en receso por 1 hora, anunció. Al volver, emitiré mi veredicto. Mientras los alguaciles escoltaban a mis padres fuera, mi madre me miró por última vez. La máscara de preocupación maternal se había roto al fin, dejando ver el hielo que siempre había existido detrás de sus ojos. No desvié la mirada. Ya no era su víctima. Las cicatrices en mi espalda no eran marcas de vergüenza, sino pruebas de supervivencia. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis padres estaban sentados muy erguidos. Todavía aferrados a su supuesta rectitud. Pero el vacío en las bancas detrás de ellos contaba otra historia. Sus seguidores habían huido, dejando solo a su abogado, quien parecía desear hacer lo mismo. La jueza Martínez no perdió tiempo con formalidades. En mis 20 años en este estrado, comenzó, he visto muchos casos de abuso infantil. He visto padres que hieren a sus hijos por ira, por adicción o por enfermedad mental. Pero lo que he presenciado en esta sala es algo completamente distinto. Tortura sistemática y calculada, justificada mediante una perversión de la fe. Levantó el diario de mi madre. Este documento detalla 3 años de abuso premeditado. Señora Harrison, aquí usted escribió sobre cómo elegía los instrumentos. Cómo planeaba las sesiones. Cómo escogía qué partes del cuerpo de sus hijas ocultarían mejor las marcas. Documentó el dolor de su hija con lo que solo puedo describir como satisfacción. El rostro de mi madre seguía impasible. Pero sus manos temblaban. Señor Harrison, continuó la jueza. Usted marcó a una niña de 15 años como si fuera ganado. Dejó su cuerpo marcado de por vida para afirmar su propiedad sobre ella. Este tribunal rechaza cualquier idea de que tales actos entren en el ámbito de los derechos parentales o la libertad religiosa. La jueza hizo una pausa, se quitó los lentes. Julia Harrison, póngase de pie, por favor. Me levanté con las piernas temblorosas. Las manos de Sara todavía aferradas a las mías. Este tribunal encuentra evidencia abrumadora de abuso infantil agravado, tortura, privación ilegal de la libertad y conspiración para causar daño corporal.
Marcus y Elizabeth Harrison, de pie. Ellos se levantaron. Mi madre aún abrazando su Biblia como un escudo. Este tribunal los sentencia a 25 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Además, se les prohíbe permanentemente cualquier contacto con Julia o Sarah Harrison, ya sea directo o a través de terceros. El mazo golpeó la mesa. Y algo dentro de mí se rompió, no de dolor, sino de alivio. 3 años de miedo. De mirar por encima del hombro. De pesadillas con ellos encontrándonos. Terminaron con ese sonido. Marcus se lanzó hacia adelante. No pueden hacer esto. Son nuestras hijas. Ya no, declaró la jueza Martínez mientras los alguaciles se movían para sujetarlo. Dejaron de ser sus hijas en el momento en que eligieron la crueldad sobre el amor. Sáquenlos de aquí. Mientras los escoltaban fuera. Mi madre finalmente se quebró. Julia. Diles que lo hicimos por ti. Diles que te amábamos. La miré. La vi de verdad, por última vez. El amor no deja cicatrices, mamá. Los alguaciles se los llevaron. Y los sollozos de mi madre resonaron por toda la sala. Los mismos sollozos falsos que usaba para convencer a los vecinos. De que éramos una familia feliz. Afuera del juzgado, los reporteros esperaban con cámaras. La señorita Bennet nos ayudó a abrirnos paso entre ellos. Pero me detuve en lo alto de las escaleras. Sara me apretó la mano. Entendiendo lo que necesitaba hacer. Sí, daré una declaración, les dije a los reporteros. Pero no sobre el veredicto. Quiero hablar con los otros niños que viven en hogares como el mío. Niños cuyos padres usan la fe para justificar el abuso. Las cámaras comenzaron a grabar mientras hablaba. No están solos. Lo que les hacen no es amor. No es disciplina. Y no es la voluntad de Dios. Hay personas que los ayudarán. Hay personas que les creerán. No tienen que cargar con esas cicatrices solos. Esa noche, Sara y yo estábamos en nuestro pequeño departamento. El que había rentado con mi sueldo como consejera juvenil. Después de obtener su custodia. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de grupos de apoyo. Y sobrevivientes que habían visto la noticia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Sara. Acurrucada en nuestro sillón de segunda mano. Toqué la parte trasera de mi cuello. Sintiendo las cicatrices que ya no tenían poder sobre mí. Sanamos, le dije. Ayudamos a otros a sanar. Y vivimos, de verdad, sin miedo. Una semana después, recibí un paquete del juzgado. Dentro estaba el diario de mi madre. Ahora marcado como evidencia. Y una nota de la jueza Martínez. Tu testimonio ayudará a cambiar leyes. Tu valentía ayudará a cambiar vidas. Puse el diario en un estante. No escondido. Sino visible. No como recuerdo del dolor. Sino de la supervivencia. De la transformación. De la justicia. La marca en mi espalda había sido creada. Para señalarme como su propiedad para siempre. Pero en cambio, se convirtió en un símbolo. De todo lo que había superado. Cada cicatriz contaba una historia. No de su crueldad. Sino de mi fortaleza. Ese otoño, Sara entró a la preparatoria. Ya no era la niña asustada que se escondía en los rincones. Yo volví a la universidad para estudiar trabajo social. Las pesadillas no desaparecieron por completo. Pero cambiaron. En ellas, ya no era la víctima. Era la protectora. Interponiéndome entre los monstruos. Y los niños que necesitaban ser salvados. A veces, de noche. Todavía trazo con los dedos las letras elevadas en mi espalda. Pero ya no dicen honra a tu padre. Para mí, ahora dicen sobreviviente.